Ya estamos de vuelta con Estilo Libre aquí en FM Sombras y por supuesto como cada jornada de miércoles nos acompaña el reconocido psíquico y canalizador Cristian Orellana Cautivo, a quien lógicamente le damos la bienvenida, le saludamos y le agradecemos compartir estos minutos de conversación que han sido muy motivantes para muchas personas. Cristian, ¿cómo le va? Bienvenido. Hola Víctor, gusto saludarte nuevamente. Bien, con harto calor. Claro, Está rico el sol. en un día miércoles donde la contingencia se ha apoderado, Sí. informativamente hablando, con tanto cambio, con la asunción de nuevas autoridades, ¿no? Es de esperar que esto sea positivo también para quienes están expectantes al respecto. No podemos quedar ajenos de la realidad de nuestro país. Exactamente, sí. Por cuanto no veo mucho televisión, pero Ajá. sí, claro, a los sucesos tan importantes uno se entera de todas maneras. De hecho, estando contigo aquí me entero de bastantes noticias del día. De la contingencia. Entremos en materia porque hoy vamos a abordar, siguiendo la relación del tema anterior, ¿no? Que es el segundo chakra, que tiene Sí. que ver con la fluidez de la vida, ¿no? Sí, exactamente, sí. De hecho, como lo dijimos la semana pasada, no vamos a hablar estrictamente del chakra, pero vamos a hacer referencia a la existencia de un chakra que se Ajá. asocia a estas cosas que nos pasan en la vida. Claro. Ya. Y cuando hablamos de fluidez en la vida, hablamos de las decisiones, de cómo nos va, porque todo tiene causa y efecto, ¿no? Sí, exactamente. Sí, de hecho, ¿cómo interpretas tú la fluidez? Ujú. Pero básicamente, como la interpreto yo, es que te atrevas a hacer cosas que una vez que las empieces a hacer, las sigas haciendo y las termines, llegues a conclusión, consigas los sueños, ya hablando ya más metafóricamente, metas. Bueno, la fluidez es confianza en la vida. O sea, que lo que estoy pasando es un momento. O sea, si estoy pasando por un momento que no es muy agradable, aún así permanezca la fluidez en la vida, eso quiere decir que tengo claro que es algo momentáneo, algo temporal. Ajá. Entonces, cuando yo me atasco en una crisis, me quedo atascado y veo toda mi vida en una crisis y no veo solución, bueno, parece que no estoy fluyendo en la vida, me quedé estancado, Ujú. ¿ya? Pero fluidez es esto, de tener, ya sea, algunos le llaman optimismo, persistencia, perseverancia. De hecho, el fin de semana, recordando el Día de la Mujer, ¿Mm? claro, también tuve la oportunidad de saludar a algunas mujeres donde destacan por su perseverancia, Exacto. ¿ya? Pero la perseverancia está muchas veces, yo creo que lo más sensato es estar asociado al optimismo, a la fe, a la esperanza. Porque la perseverancia asociada a la rabia y al rencor, yo creo que igual no es tan saludable físicamente, uno se va comiendo esa rabia. Pero cuando está asociada a emociones bajo el telón del amor, claro, parece que uno fluye, no se queda estancada en esa emoción. En líneas generales, tener la capacidad de sortear los aspectos adversos a los cuales estamos inmersos por estar vivos. Y nadie dijo que iba a ser todo perfecto, ¿no? Exactamente. Entonces, sí. si tener esa capacidad, digo, de sobreponernos a la adversidad, a superar los obstáculos y a proyectarse también a futuro y no quedarse estancado, como usted decía al comienzo. Sí, exactamente, sí. Y el segundo chakra, que es el chakra sacro, Ujú. está asociado con la creación. O sea, de la posibilidad de crear, de hacer real lo que uno tiene en la cabeza o en el corazón, ideando, soñando. De crear. Pero para poder conectar con ese chakra, que también está asociado con el placer, con pasarlo bien, Ujú. bueno, parece que cuando somos muy trabajólicos, nos privamos del placer, de pasarlo bien y disfrutar. Claro. ¿Ya? Y no es tan solo salir, no sé, a un pub. Salir sino- de juerga, como no, tú dices. exactamente, no es necesariamente ese concepto, sino que disfrutar lo que estoy haciendo. Mm. Tratar de darle una vuelta. Si estoy en pleno campo trabajando todo sol, pucha, me dirán, ¿qué tiene de gracia estar aquí a pleno sol? Bueno, también hay algo que no tiene un oficinista, por ejemplo, que no toma sol y es súper importante para la vitamina D. Bueno, creo que siempre hay una Buscarle posibilidad, el lado positivo. el lado positivo para poder darle un placer a lo que estás haciendo. Por mucho nervio que uno pase, ya tengo un examen, ya, pero ese examen te sirve para sortear el siguiente nivel y bueno, tratar de darle una vuelta. ¿Ya? Entonces, el chakra, el sacro, es el que me permite, además de crear, conectar con este placer, con el disfrutar, Ujú. que muchas veces se estanca. De hecho, el motivo de la temática, y además de repasar chakra por chakra y dando ejemplos. Hoy día nuevamente trajimos un ejemplo concreto de una consulta donde nos vamos a apoyar con las imágenes de cartas que nos vamos a ver más adelante, Ajá. donde hay preguntas, ¿ya? Y generalmente la persona viene, ¿sabes qué? Me siento estancada.
¿ya? O de hecho los síntomas son muy parecidos a la depresión. Como que ya tengo ganas de hacer algo y lo empiezo a hacer y me canso y no puedo y sé que tengo que trabajar hasta las 9 de la noche y no puedo y el día siguiente por más que lo intento, No rindo desgano, no rindo como y se forma un círculo vicioso. Porque me presiono a seguir haciendo, pero no me da el ánimo, el cuerpo no me responde. ¿Ya? Pueden haber muchas causas, efectivamente hay fisiológicas, donde la alimentación, etcétera. un tipo de enfermedad, qué sé yo, Exactamente. pero muchas veces esto tiene que ver con la parte anímica y mental. Anímica y mental, exactamente. Y este es un caso puntual. Mira, si nos apoyamos con la primera página, por ejemplo, para entender, para resumir un poquito más qué es el chakra sacro. Ajá. Está asociado a personas que se sienten vulnerables en la vida, con grupos, con personas, con instituciones, etcétera, con lo que sea. ¿Se sienten menos que los demás? Exactamente, sí. Vulnerable en términos muy resumidos. Si me acerco a este grupo de personas, algo me van a decir, me van a fallar, me van a traicionar, entonces siempre estoy como propenso a que me pase algo, ¿ya? Y lo mismo con la vida. Ay, si me lanzo este proyecto, ¿qué pasa si no resulta? ¿Qué pasa si no alcanza la plata? Vulnerable. Ahora, se tiende a confundir, y a mí me lo han dicho muchas veces, el ser realista con ser negativo. Ah, claro. Y hay una delgada línea roja que divide ambas cosas, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, uno puede ser demasiado optimista que no ve lo real. Los riesgos, ¿no? Claro, los riesgos. O sea, no se trata de tirarse a la piscina sin saber nadar. O sea, por muy positivo que yo pueda ser optimista, claro, hay que tener también en cuenta los riesgos. Sí, y un análisis racional. Lo hemos repetido hartas veces. No tan solo el análisis emocional, también tiene que haber algo de razón. Claro, yo... escuchando hablar de este tema en particular, del tema de los riesgos, ¿no? Ahora que uno tiene a la mano las redes sociales y las plataformas digitales, siempre se está hablando mucho de el miedo a emprender. Claro. Y hay muchas personas que son exitosas, que les va bien en la vida en términos económicos y que puedan darse ciertos gustos, ¿no? Que antes no podían hacerlo. Pero hay mucha gente que se queda ahí. No sé si tiene alguna relación estancada y no se atreve a dar ese paso que quizás puede ser trascendental para el resto de la vida. Sí, exactamente. Mira, como lo estamos mostrando aquí, este chakra está asociado con la confianza en la vida, el placer. Es bueno y lícito, es permitido. Permitir fluir con la fuerza creativa que hay en uno, explorar el mundo, jugar. Esos son los aprendizajes que están asociados a este chakra. Claro. ¿Ya? Este chakra nos enseña de esos conceptos. Ahora, como tú lo dices, en la segunda página, por ejemplo, hay ejemplos que los voy a mencionar para los que están más solo concretos, escuchando, más concreto. A tu pregunta, tengo miedo a emprender. Y en este caso está asociado con una consulta de una persona que lo intentó de verdad. Esto es un caso real, ¿no? Un caso real, sí. Lo intentó varias veces y siempre quedaba entre estancada y agotada. Y entraba estos síntomas como depresión, pucha, no puedo y trato y no puedo. Bueno, este miedo a emprender viene un paso previo, cuando ni siquiera lo intento. ¿Ya? Y como este caso, por ejemplo, está asociado a traumas. Esta persona, dentro de las explicaciones que se hizo en la terapia, había tenido pérdidas, pero nunca las había tratado. Ya. O ¿Y sea, de qué pérdidas materiales? Pérdidas materiales, humanas, Uh-huh. Bueno, afectivas por lo tanto. Entonces, durante la vida, hasta lo que lleva viviendo en esta vida, había experimentado pérdidas, pero no las había terapiado, no la había integrado. O sea, ya la pierdo y sigo nomás. Perdí mi auto y no importa, ya sigo. Perdí estas 100 lucas en esta inversión, o sea, ya sigo. Pero no hay un stop y decir, ¿sabes qué? Ya, a ver, ¿cuánto me dolió? Y esos efectos negativos se van acumulando, ¿no? Se van acumulando, claro. Lo que yo no trato, no suelto, no vivo el duelo, parece que uno lo supera con ñeque, como dicen, con fuerza, pero ahí van quedando, porque cuando se presenta una nueva oportunidad, este inconsciente, esta sombra nuestra, está ahí apretando el dedo. Cuidado, ya te pasó antes, no te arriesgues tanto, frena, detente, porque te está cuidando. Finalmente la sombra, a su manera, te está diciendo detente porque puedes perder de nuevo. O sea, están levantando señales de alerta, pero tienen que ser bien administradas y manejadas, ¿no? Para que nos permitan avanzar. Sí, ya. Y yendo a la consulta, por ejemplo, la pregunta fue ¿por qué me siento estancada? Y salieron un par de cartas. Un par de cartas salió la figura de una mano cortándose a sí misma con un hacha.
Ya. Y en torno a la carta la palabra agarrar. Imagen que es bastante fuerte por lo demás. Sí, O y sea, fue literal cuando la persona vio la carta. Sí, esa es mi sensación, de que no puedo agarrar lo que sueño, se me escapa de las manos. Entonces la carta fue pero elocuente, Muy precisa. Yo todavía me sigo sorprendiendo con las cartas. ujú. Entonces efectivamente se le estaba mostrando que había una automutilación. Me protejo, así me protejo, porque si invierto 100 lucas, voy a perderla. Mejor no invierto las 100 lucas. Me freno antes, me cuido. Ya es un cuidarse muy limitado, Muy extremo, muy ¿no? extremo, exactamente. Y la otra carta está asociada con la otra relación de esta persona. Se ve un grupo de personas y la persona en sí misma se ve lejos del grupo, Apartada. apartado. Y la palabra esperar. Ya esas dos cartas salieron y efectivamente la persona sentía que quería participar, pero no podía. Ya. Habían grupos de mujeres las cuales querían emprender y no se atrevía. Porque ¿qué pasa si digo algo mal y me van a cuestionar? ¿Y qué pasa si no les gusta lo que hago? ¿Qué pasa si me canso y no rindo lo que esperan de mí? Bueno, todas esas dudas, mejor no lo hago, porque voy a perder de nuevamente. Voy a perder esta relación con este grupo de mujeres. Y cuando hablamos de esperar, ¿hay que esperar el momento oportuno para tomar la decisión? En ¿A el- eso se refiere o tiene No. otro significado? No, en este caso la espera para esta persona era eterna. Esperaba, esperaba. Ya, ok. Y nunca se Entendí. atrevía a hacer lo que tenía que hacer para poder integrarse. O sea, más adelante lo haré y ese más adelante no llegó nunca. Exactamente, como esperando las condiciones. Bueno, Que los astros se alineen, como suele decirse Exacta. comúnmente, que se toma para la broma, pero muchas personas esperan que se dé el escenario ideal para tomar decisiones y no siempre ocurre. sí, exactamente. Siempre hay bemoles entre medio que te alteran esta planificación, entre comillas, y que te dejan ahí en el punto de partida sin dar ese impulso. Exactamente. Entonces, para resumir, ¿cuál era la causa? En este caso, la persona tenía traumas no tratados que estaban bloqueando su chakra sacro y de esta manera la frenaban en la vida. ¿Ya? Ese es el resumen. Ahora, yo me pongo en el lugar de esta persona, tiene una mochila bien pesada. ¿Cómo se trabaja para poder cambiar esta forma de pensar y de tomar decisiones relevantes en la vida? Es un proceso largo, va a depender de cada uno porque somos seres individuales y distintos, obviamente. Pero ¿cómo, en términos simples, ¿no? ¿Cómo se va trabajando para poder soltar estas amarras? Ya. Mira, esta hace referencia a la primera sesión que fue bastante trascendental porque va a depender de la capacidad de la persona de hacerse cargo de lo que está siendo consciente. Ujú. O sea, a esta persona se le dijo, está estancada por estos traumas. Sí, tienes razón. Nunca hice nada, di la vuelta a la página y al día siguiente seguí trabajando como... Bueno, le hizo sentido. Entonces, una vez que se hace sentido y se toma conciencia, el peso se vuelve nada, una pluma. Más liviano. Entonces, desde ahí hacia adelante el efecto yo diría que es casi inmediato. Lo que hay que tratar efectivamente los traumas no tratados, pero la persona puede seguir viviendo con una mejor fluidez, porque ya soy consciente de que tengo esta piedra en el zapato, ahora me tengo que sacar la piedra del zapato. Pero mientras tanto puedo seguir avanzando. ¿Se entiende? Entonces, la fluidez se consigue, en este caso, por ejemplo, se consiguió de manera inmediata, pero sí hay que tratar los traumas que no fueron tratados. Ahora, de cierta manera, hay mucha gente que de manera forzada va tratando de sortear los temas o los problemas que se nos presentan sin buscar la ayuda especializada, ¿no? Es como que este tema de la autoayuda, ¿no? A puro ñeque, como suele decirse en el campo, salen adelante. Pero no es la idea tampoco. No, claro, no es la idea. De hecho, en el saludo de las mujeres del fin de semana, claro, hice referencia a los valores como la perseverancia, el coraje. Claro, pero cuando están más cercanas al amor, la persona se trata bien a sí misma. Ajá. O sea, reconozco, oye, esto me dolió y me hago un nanaya a mí misma y con esto sigo después. Entonces es practicar amor propio, de hecho. ¿Ya? Entonces ya, reconozco que me dolió, pero hago un nanay, el cariñito que corresponda y sigo. Ahora, el dolor, el fracaso, el rechazo muchas veces, si uno lo interpreta de buena forma, puede ser una especie de catapulta para el futuro. O sea, si uno lo sabe administrar, obviamente que no ha fracasado en la vida, ¿no? Claro. Pero hay personas que
han sabido administrar, no sé si el término apropiado y correcto, para decir, bueno, me pasó esto, me voy a poner de pie ahora con más fuerza y voy a intentar por otro lado sortear este obstáculo, y ahí sí resulta. Ahora, en el ensayo y error puede pasar mucho tiempo, ¿no? Claro. O sea, nadie garantiza que al primer intento esto va a resultar. Entonces, no sé, hay que tener como claridad hacia dónde quiero apuntar, qué es lo que me está haciendo daño, qué es lo que no me permite avanzar, pero también estas decisiones hay que tomarlas, insisto en el punto, con los pies bien puestos en la tierra, ¿no? No Sí. sé si estoy muy errado en el concepto. Sí, claro. Ahí hablamos desde el aspecto mental, Claro. recursos que uno pueda practicar, algún deporte que me ayude a aliviar el cuerpo, meditación, etcétera. Pero como estamos en un contexto y que me atrevo, y gracias por la oportunidad de seguir hablando desde el aspecto espiritual, si lo enfocamos espiritualmente, estamos en la tierra vistiendo un cuerpo humano para experimentar. Y eso significa que voy a experimentar aciertos y errores. Y dado que estoy experimentando, claro, tengo que sacar la lección de lo que acerté y la lección de lo que erré. O sea, si me equivoco también hay una lección. Y eso me va a permitir aprender y hacerlo mejor una siguiente oportunidad. ¿Ya? Por eso está bien hacer una reflexión, a ver en qué me equivoqué, hacer el mea culpa y cómo lo hago distinto. Ahora hay que darse la chance de equivocarse también, pues si nadie es perfecto, ¿no? O Sí. sea, pero asumiendo ciertos riesgos, pero tampoco quedándose pegado, como suele decirse. Sí, mira, de ahí y en lo personal, ahí yo también a veces me he frenado por lo mismo. Ah. Hay errores, chuta, no lo quiero volver a cometer y me freno y me niego y... No, sabes que no lo quiero hacer. Como que esa autorregulación a veces juega una mala pasada. Claro, pero por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, cuando me ha tocado frenar, sabes que ya sé que puedo perder aquí, no, ¿Ya? mejor que no, me niego. Pero llega un momento en que te sientes como estancado, sabes que ya si sigo negándome, no, ¿a dónde voy? Claro, No llego a ninguna parte. justamente. Entonces ya, viene por agotamiento, por cansancio, por rabia, dije, ya sabéis que ya le doy, no me importa voy si a hacer. pierdo, lo hago nomás. Entonces hay emociones que me ayudan. Hemos hablado hartas veces que la Claro. rabia como que ayuda a Es salir un de ese- impulso. claro, de ese estancamiento. ¿Ya? Ahora, la rabia bien entendida. Exactamente, digamos, como una herramienta administrada para poder sacarte de un estancamiento. ¿no? Ya, solamente por eso, ya con eso, porque pasas límites de otra persona, ya es otro tipo de conversación. Lógico que sí. Ya, y la tercera lámina Ajá. está relacionada con la, digámoslo así, con la respuesta a observar, ¿qué tengo que hacer? Ya. De hecho, la pregunta de la consultante fue, ¿qué debo hacer para salir del estancamiento? Y salieron... Gran pregunta. Exactamente. Entonces, el primer consejo fue un par de cartas de una postura, la palabra postura y una serpiente. Ya. Claro, la serpiente como que no es muy bien visto. Entonces sale No. la serpiente y ¿qué pasó? Genera temor. No, pero la serpiente está en este caso asociado a lo sigiloso, a lo que está oculto, que la misma persona no se da cuenta que está sucediendo, que tiene y le ha sucedido, y no se da cuenta de cuánto efecto tiene en la vida. Fueron estos traumas. Ya pensó que pasaron piola, los meto debajo de la alfombra y sigo. No, eso que estaba ahí tan oculto, tan sigiloso, sí tenía un impacto importante. Y es tomar una postura distinta. Ya a partir de ahora la postura es, ¿sabes qué? Esto que parece insignificante, sí tiene un efecto importante en mí. Ahora, esa postura tiene que ver con la serpiente en esa forma de moverse y deslizarse, ¿puede ser? Exactamente. ¿O no? O sea, es envidiable la fluidez con que avanza una serpiente, digámoslo. Exactamente, y la postura de mirar, esta persona no miraba bien a las serpientes. O sea, yo no veo bien mis traumas. ¿Te das cuenta? Tiene una similitud entre que yo miro a las serpientes como algo malo y dañino. Bueno, la misma postura tenía esta persona respecto de sus traumas de pérdida. Esto es malo, no lo puedo mirar, porque es malo. Si lo miro, me afecta. No. Entonces era la postura cambiar, atreverse a mirar esto que está en la sombra, en la propia oscuridad de la persona, que no va a ser dañino en la medida que tú tomes la lección. Y ahí trasciende, ya no está esa serpiente ahí mordiéndote e invitándote. Y el segundo par de cartas está relacionado con lo que ya mencionamos antes. Salió la palabra juego y lo que aparenta una fotografía, una imagen de una señora con un niño. Esta persona lo interpretó que era ella con su mamá. Su mamá, cuando pequeña, la castigaba cuando rompía un plato, cuando se equivocaba, cuando erraba en hacer algo. Entonces, Era muy drástico el castigo, ¿no? era muy drástico. Bueno, Entonces, las generaciones anteriores eran sí. así. Entonces hoy como adulta, si se equivoca,
No va a estar la mamá para castigarla, pero siente en su inconsciente que alguien la va a un castigo por haber perdido esas 100 lucas en invertir. Va a haber un efecto, va a haber un rechazo, un regaño. Exactamente. Entonces en su inconsciente extrapolaba esto que sucedió de pequeña a lo que le pasa hoy día como grande. Si pierdo estas 100 lucas en comprarme esto que voy a invertir y vender, va a ser imperdonable. Imperdonable, alguien me va a castigar. ¿Ya? Entonces lo que se hizo, para terminar aquí la conclusión de la respuesta, es conversar, uno, por lo menos como lo hago en la metodología, en un estado meditativo, relajado, conversar energéticamente con la mamá, pedir su bendición, de que ahora se puede permitir hacerlo distinto, que hasta ahora lo había hecho igual, pero le ha dolido, ha sufrido, y ahora puede hacerlo distinto. Mamá, dame tu bendición para hacerlo distinto, ya no me castigo. ¿Ya? Y finalmente era reconocer que la mamá solo estaba haciendo lo que ella vino a aprender en la vida. Ahora debe costar dar ese paso, sí, no es sencillo, digamos. No, esta parte de la conversación es lo más emotivo. Dentro de la sesión está en la parte más emotiva, pero la más liberadora. Muchas personas, en este caso sí hubo llanto en esta primera sesión, pero es bastante liberador. Es justamente. Lo que nunca me atreví a decirle a mi madre, se lo digo energéticamente, espiritualmente, y es tan liberador que me saco una mochila, salgo de la consulta y ya es otra persona. Ahora aquí hay dos temas, ¿no? Por ejemplo, cuando yo tengo que liberar amarras que provienen de mi familia, hay dos escenarios. Cuando esa familia ya ha partido a otro plano y cuando están presentes. Sí. ¿Cuál de las dos cuesta más, crees tú, Cristian? Ambas. Sí. Sí, yo no veo mucha diferencia. Ajá. Cuando hay una relación afectiva importante, la persona se ha partido. Claro, ahí me avisan por interno que va a haber ciertos vistes de, por ejemplo, rasgos donde sí hay un impacto más cuando la persona partió, porque no hay cómo decírselo verbalmente. O sea, en este caso sí la mamá había partido. ¿Ya? Entonces, claro, es mi única oportunidad. A través de una meditación guiada se lo converso a mi mamá, me responde, me dijo tal como me decía cuando chica, era mi mamá, y fue liberador porque tuve la oportunidad de hablar con alguien que no estaba físicamente presente. Claro que sí. Entonces el impacto en esta persona, claro, tienes razón, fue un poco más importante porque ya no estaba físicamente. En otros casos, cuando está físicamente, me ha tocado después la sorpresa. Cristian, a la semana que hablamos de la sesión, fui a visitar a mi mamá y lo conversé, y mi mamá tuvo una recepción que nunca esperé. Fue tan amorosa, cosa que yo estaba totalmente predispuesto a recibir lo opuesto. Entonces, parece que cuando están vivos hay una oportunidad de conversar. Claro. Pero no es menor esta conversación espiritual con personas fallecidas, es de igual manera impactante y gratificante. Bueno, estamos hablando de la fluidez que uno tiene que tener en la vida, ya prácticamente llegando al final de esta conversación, que siempre se nos pasa volando por lo demás. Cómo salimos de los aspectos negativos, todo este trauma que se viene por pérdidas, ya sea materiales o de seres queridos, ¿no? que nos afecten y que no nos permiten avanzar. Está la culpa, que muchas veces, no quiero hacer esto porque después me voy a sentir culpable. Sí. Hay varios aspectos que nos hacen en algún momento de la vida ser vulnerables, y obviamente el término lo dice, quedar vulnerable ante los demás, corremos con absoluta desventaja. Exactamente. Y tú mencionas el segundo gran concepto que generalmente bloquea este chakra sacro, que es la culpa. De hecho, es lo mismo que vimos en los casos anteriores. Si yo me equivoco, pierdo y tengo una culpa enorme porque estas 100 lucas las puedo haber comprado en mercadería. Claro. Entonces tengo la culpa de no alimentar a mis hijas, a mis hijos. Hay una serie de un efecto dominó donde la culpa también bloquea. De hecho, el otro aspecto que estaba afectando a esta persona era la culpa, pero claro, no lo identificaba en sí mismo como culpa. Pero sí, la culpa también bloquea, y culturalmente vivimos mucho en culpa. ¿Ya? Si tú te equivocas, en culpa. Mi consejo al respecto es mirar la culpa como un consejero. De hecho, si te das cuenta, ¿quiénes sienten culpa? Las personas que quieren hacerlo mejor. Tal cual. Personas que les da lo mismo dañar a otros, no hay culpa. Entonces, ¿quiénes sienten culpa? Las personas que quieren hacerlo mejor. Entonces, parece que tengo culpa porque quiero hacerlo mejor. Entonces, yo te felicito porque eres una persona que quiere mejorar y por eso sientes culpa. Ahora, el segundo paso es reconocer que la culpa no te estanque.
¿Y cómo no te puede, qué puedes hacer para no ser estancado por la culpa? Es conversar. Es como que te imaginas con la culpa, sabes que me están mostrando que quiero ser una buena persona, una mejor persona, pero yo me hago cargo. Ya me di cuenta que me equivoqué y tengo que entender qué puedo hacer desde lo racional, emocional y espiritual para trascender esto. Culpa, baja el volumen, yo me hago cargo. Mientras tú, al final, mientras el consejo es ser consciente que la culpa te está mostrando algo que tienes que ver en ti. Y una vez que la analizas, la culpa ya no está metiendo el dedo en la llaga. Entonces baja el nivel de culpa, ¿te das cuenta? Entonces, en un siguiente error ya la culpa no es tan grande, porque la culpa sabe que tú te vas a hacer cargo de lo que tú tienes que ver en ti. Ahora, ¿la culpa es lo mismo que la responsabilidad? Buena pregunta. Siento que son parecidas, pero que no es lo mismo. No. Me queda esa sensación. Sí, tienes razón, no es lo mismo. La culpa tiene una carga emotiva, digámoslo así, negativa, pero muy pesada, ¿ya? Que más potente. Es muy potente, emocionalmente hablando. Viene por consecuencias, acto y efecto. Si yo hago algo por culpa, tengo que responder, ¿ya? Pero la responsabilidad viene más con el quehacer, con el día. Ya puedo ser súper hiper responsable, incluso con otros más que con uno, pero la responsabilidad, claro, me agobia, pero más físicamente. Bueno, hay hartas diferencias, la verdad. Sí. Ya la responsabilidad sí es algo que es necesario, importante. O sea, no podemos ser responsables. Llego hoy día a las 12 al programa y me da lo mismo llegar a las 11. No, es un grado de responsabilidad porque involucra a otros. Claro. Y la culpa está es más... como más doméstico el tema, ¿no? Sí, pero... El tema de quizá académico, laboral. Y relacional social. Claro, y la culpa ya es algo como más íntimo, ¿no? Exactamente, muy personal, sí. Muy íntimo. O sea, lo que yo hice, no sé, pues te boté el vaso, por ejemplo, claro. Ahora. A ti no te pasó nada, no importa, claro. Cristian. Pero yo la culpa, a mí me la llevo para la casa, pucha, te ensucié el condor. La chambonada del año, que se Exactamente, entonces es algo muy personal y la responsabilidad nos ayuda a la relación social. ¿Ya te das cuenta? Es más hacia afuera la responsabilidad, más que hacia adentro como algo que me atormenta. Y ahí culturalmente también hay hartas diferencias. La responsabilidad, bueno, en Chile tenemos muy asumida la responsabilidad como algo que se aleja del placer, que es el temática de hoy día. Claro. Pero no, ahí también hay harto que podemos aprender. Puedo ser responsable y también disfrutar, también a permitirme el placer. Claro, o sea, responsabilidad en lo laboral, en lo parental, en lo familiar, pero siempre hay un espacio para mí o para compartir en un escenario, en un ambiente distinto que me permita distender el ambiente, relajarnos, porque yo siento que cada vez hay más tensión en lo que nos toca vivir, ya sea en el trabajo, en el estudio. Hay más problemas también en la familia porque surgen nuevos ingredientes que en generaciones pasadas no los tuvieron. Sí. En términos de seguridad, por ejemplo. No, es que antes con mi familia salíamos a comer una vez al mes en la noche a un lugar. No, pero es que ahora hay mucha delincuencia, me pueden robar el auto, me pueden asaltar, o se pueden meter a mi hogar. Como siento que está tan... nos estamos restringiendo como sociedad en algunos temas. Sí, de hecho, para poder fluir en la vida, tienes que tener confianza en la vida. Y confianza en la vida significa disfrutar todo lo que te está sucediendo. Lo que me hace bien. Lo que te hace bien, todo lo que te está sucediendo. O sea, oye, tengo un montón de trabajo hoy día y justo vino un amigo, me invitó a tomar un café. Tengo dos opciones. Le digo que no porque estoy trabajando y tengo que ser responsable. O le digo que sí porque también es parte de la vida. Entonces hago un equilibrio. Entonces en la medida de que me permito hacer este tipo de cosas que también son parte de mi responsabilidad, porque también tengo que ser responsable conmigo mismo, voy empezando a fluir. No pasó nada. Me hizo súper bien. Los consejos de mi amigo me hicieron tan bien que ahora volví al trabajo más motivado. Más motivado. Y más productivo. Más productivo. También hay muchas creencias que la responsabilidad es solo trabajar. Pero la responsabilidad con uno mismo. También tratarse bien, tratarse bonito, protegerse, cuidarse. Regalar tiempo a un amigo, a un familiar querido, muchas veces también es un regalo que es intangible, pero que
dura mucho más que un regalo físico, digamos. Exactamente, sí. Me inspiré en el tema del café. Sí, exactamente. Bueno, de hecho hay una invitación pendiente acá en el grupo de Estilo Libre. Sí, el impacto emocional, experimental o experiencial de la persona, claro, trasciende incluso la vida. Lo material, como lo hablamos antes, me regalaste un celular, pero el celular una vez que muera no me lo puedo llevar. Pero el impacto que sé de cuánto te costó conseguir ese celular para mí, me lo guardo y me lo llevo para el resto de la vida. O sea, qué buena apreciación, ¿eh? Muchas veces, y para quienes somos padres, ¿no? El día que el hijo entienda que más allá del celular, de lo que costó, o de la tablet, o del notebook, qué sé yo, todo el proceso, todo el sacrificio que hubo detrás para adquirir ese elemento tecnológico, o ese par de zapatillas, o esa polera, ese zapato de fútbol, no sé, todas esas ganas que puso el papá o la familia en general para poder lograr eso que es algo físico, uno tiene que valorar lo otro. Claro, sí, sería ideal hacerlo. Claro. No siempre lo vemos. Lógico. Sí, no siempre lo vemos. De hecho, el abrazo que recibí de ustedes cuando llegué hoy día al programa fue como, es más impactante. Entonces, y eso trasciende, es como que voy a venir todos los días para acá. Extendemos Conecte con su Bienestar. Cristian, se nos fue volando el tiempo, de hecho nos Sí. pasamos, ¿no? Sí. Pero siempre van surgiendo nuevos temas, nuevos subtemas de lo que usted prepara en cuanto a este año 2026, que es muy especial en todo ámbito para la mayoría de quienes nos están escuchando, y me quedo con el concepto de la fluidez. Hay que saber fluir, para bien o para mal. No todo es miel sobre hojuelas, como decía un amigo mío, pero hay que saber sobrellevar, jugar las cartas en el momento apropiado. Bueno, y si el juego se perdió, siempre hay una nueva oportunidad. En la medida que estemos vivos, que tengamos salud, que tengamos trabajo, siempre hay esperanza de poder hacerlo mejor. Y me voy a detener también, ya en el cierre, he querido cerrar como 10 veces ya este capítulo. Querer hacer las cosas bien significa que es un mensaje para quienes asumen hoy día cargos. Ojalá pudieran pasar por terapia a nuestros señores políticos, ¿no? Estamos tan acostumbrados que se llevan la plata para la casa, que toman malas decisiones que comprometen a un país o a un porcentaje importante de la ciudadanía y después se van. O sea, tiraron la piedra, escondieron la mano. No hay responsabilidad, no hay culpa, no hay autocrítica, ¿no? Sí, exactamente. Como que uno, como chileno común y corriente, se va cansando de esas malas decisiones. Y ojalá que este sea un factor de cambio, no sé. Sí, Más allá del tema del color político, que eso no tiene nada que ver. Si aquí debe ser un solo partido, Chile. sí. Todos ser del partido Chile y empujamos este buque para el mismo lado, y da lo mismo si ustedes de allá, de acá, da lo mismo. Pero hagamos las cosas con responsabilidad también. Sí, responsabilidad y una cuota de culpa. Esa culpa Claro. me puede empujar a hacer algo distinto, a hacer algo mejor. Hacerlo mejor. Cristian, que tenga una excelente jornada y Muchas hasta el gracias. miércoles. ¿Sí? Muchas gracias, que esté bien. Conecte con su bienestar, a cargo del reconocido psíquico y canalizador Cristian Orellana Cautivo. Recordar que sus redes sociales, Instagram básicamente, por interno pueden solicitar asesoría. Hay información también en TikTok, en YouTube, Spotify, entiendo. Sí. Hay diplomados que se vienen calendarizados durante el año para que usted también tome las riendas de su vida, ¿no? Nunca espere, o sea, siempre es bueno tener a alguien que lo pueda orientar, aconsejar, guiar, ¿no? Pero tome las riendas de su vida, pero atrévase. Atrévase a hablar las cosas con profesionales de verdad, no con chantas, que hay mucho dando vuelta por ahí, sobre todo en redes sociales. Entonces esa es la idea. Cristian.Orellana Cautivo. Sí, exactamente. Sí, muchas gracias, Víctor. Cristian, ha sido un agrado como siempre. Igualmente. Estimado Juan Pablo, vamos a la pausa y ya volvemos con más Estilo Libre aquí en FM Sombras. Hacemos un alto y ya volvemos con Estilo Libre por la 107.9 FM Sombras.